Unos 10.000 pobladores del municipio de Colotenango, Huehuetenango, lincharon y quemaron a 3 presuntos secuestradores de un menor de 11 años de edad, quien estuvo desaparecido durante 11 días. El ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, confirmó el hallazgo al indicar que en horas de la madrugada de este 23 de agosto, agentes de la Policía Nacional Civil localizaron los cadáveres de los secuestradores, quienes fueron vapuleados y quemados vivos. Los cuerpos quedaron totalmente carbonizados. Se tuvo el hallazgo en Colotenango, municipio de Huehuetenango, de 3 personas calcinadas dentro de un vehículo. El día de ayer, la comunidad de Colotenango señaló a 3 personas de ser los responsables del secuestro de un niño. Las personas se enardecieron, los obligaron a dar información al respecto, los condujeron por varias comunidades y no permitieron que autoridad alguna se acercara. Al mediodía era un aproximado de 4.000 personas, es la información que tenemos. Por la tarde ya era un aproximado, de acuerdo a la información que se nos hizo llegar ayer, de 8 a 10.000 personas enardecidas que tenían en poder, capturaron, tenían retenidas a estas 3 personas. Estas 3 personas el día de hoy en la madrugada fueron encontradas en un vehículo totalmente calcinadas. Se trata de Ovidio Méndez Gabriel, de 24 años, de Selvin Haroldo Pérez Morales, de 24 años, y de Samuel Domingo Godínez, de 38 años. Además de ello, las personas de estas comunidades incendiaron una vivienda. Supuestamente la vivienda es de uno de los señalados como supuestos secuestradores de este niño. El Ministerio Público hace las investigaciones correspondientes. Según la Policía Nacional Civil, indica que la turba tomó la decisión de quemar vivos a los 3 hombres por supuestamente secuestrar y asesinar al niño de 11 años, cuyo cuerpo fue localizado en una fosa séptica de aproximadamente 3 metros de profundidad. El menor fue secuestrado el pasado viernes 12 de agosto del presente año. Los secuestradores exigían a los padres 150,000 quetzales. Bueno, analicemos este caso, justicia por mano propia. ¿Qué tan grave es esta situación, licenciado Clavería? Por una parte está la molestia de los pobladores por esta situación que ocurrió, un secuestro que se dan estas personas que fueron señaladas, que fueron detenidas por la Policía Nacional Civil, pero luego los vecinos molestos, enardecidos, llegaron a quitarle a la policía estas personas y deciden, bueno, hagamos justicia, y la justicia es que paguen con la muerte, y los quemaron vivos. Pero realmente vemos que dentro del sistema de justicia esto no se ve como un debido proceso, pero por otra parte es, ¿qué le decimos a la desesperación de la gente también? Qué complicado este tema. Vean, lo que sucede es que cuando uno vive conforme la ley se tiene que respetar, nos guste o no nos guste, Sandy. El problema es que la policía, en muchos de los casos, como en este caso, pues dio con los responsables, pero la población no entiende que hay que someterlos a un proceso y que efectivamente iban a pasar muchísimos años en cárcel, entre 30 y 50 años, porque eso es lo que la norma plantea, especialmente cuando se trata del asesinato de menores de edad o de mujeres. Por lo tanto, yo creo que el tomar la justicia por mano propia lo convierte a uno también de alguna manera en criminal. Es decir, aquí murieron 3 personas y que van a tener que deducir responsabilidades de por lo menos los instigadores o quienes dirigieron este tipo de hecho en Colotenango, desgraciadamente, porque creo yo que debieron de haber dejado que las autoridades actuaran conforme la ley y entender que desgraciadamente también hay gente criminal que funciona de esta manera en todo el país. Y eso es una responsabilidad de las fuerzas de seguridad, mantener la prevención
en estas zonas para evitar este tipo de delitos que hoy están complicando a Colotenango. No hay justificación para este tipo de actos, pero también, licenciado, veamos el punto de estas personas que actuaron de esta manera. Cumplir con la ley o realmente ver una justicia pronta, porque este es el punto. Sabemos que cuánto tiempo dura para que finalmente se logre una sentencia en nuestro país. 1, 2, que sí se pueda pues llevar el proceso debido y que cuando las personas sean sentenciadas no se fuguen, porque también se dan las fugas de reos, se da entonces que la justicia tarda mucho tiempo y esto es lo que dicen algunas personas que los lleva a ya no querer esperar ni confiar en la justicia, porque también vamos a este punto, se va perdiendo la credibilidad y esto es muy grave porque tampoco es que se puedan seguir replicando este tipo de casos. Pero ¿quién le dice y le puede asegurar a uno cuando hay una turba que mata a otra persona, sea linchándola, sea quemándola, sea haciendo lo que sea, que él es el responsable? Por eso no se cumple el debido proceso. No, porque es muy complicado que en una turba se mate a 2, 3 personas porque creen que pueden ser los responsables de un hecho criminal. Porque alguien dijo. Ah, bueno. Alguien fue juez en este caso. No, porque pero esto no es legalmente. O sea que entonces yo podría decirle, miren, fulano, sutano y mengano cometieron un hecho delictivo, mátenlos. Y es que ese es el problema de los linchamientos, que como le digo, no se cumple un debido proceso. No. Un debido proceso es que hay una parte acusadora, otra parte acusada, claro. Está el juez, está en este caso el Ministerio Público que presenta las pruebas. Entonces, si se logra comprobar que esta persona es la responsable, ya viene una sentencia. Eso es un debido proceso, y eso cosa es a lo que no pasa en los linchamientos. Pero eso es a lo que hay que aspirar. Exacto. Y esto es lo que la gente no debe de hacer. Yo creo que el tomar la justicia por mano propia es muy complicado, Sandy. Totalmente. Muy complicado, porque usted no sabe a quién está ejecutando, no sabe si es responsable o no. Usted simplemente está actuando en un momento de ira, en un momento en que se deja llevar por la ola, y el resultado ha sido este. Exactamente. En este caso, pues ya la policía había actuado con anterioridad, pero aún así no es justificable. Y yo creo que hay que ser muy cuidadosos, y las autoridades en Colotenango tienen que hacer conciencia en la gente que ese no es el camino. Ese no es el camino, porque así como hoy fueron estas 3 personas, mañana pueden ser otras 3 que no tengan nada que ver en un hecho. Ya ha sucedido en otras ocasiones, Sandy. Exactamente. Ya ha sucedido en la que se ha matado a gente que no tiene absolutamente nada que ver en hechos criminales. Y yo recuerdo un caso que se da hace muchos años y que servía de ejemplo también, de hecho lo han colocado como un estudio de caso también en cuanto a los linchamientos de una persona extranjera incluso que fue linchada. ¿Por qué pasó? Porque dijeron, estaba robando y ¿quién es? El de la camisa roja, y apareció uno de camisa roja y lo lincharon. Entonces, este es el riesgo de realizar la justicia por mano propia. Ese es el riesgo. Porque para eso existen garantías procesales, claro, para poder aplicar la justicia. Por eso, repito, existe un debido proceso que se debe aplicar, que en este caso las autoridades y el sistema en sí tiene que ser más ágil. Este es otro tema y es una materia también que se debe analizar y que se tiene que tener avances, pero es lo ideal el debido proceso. Fíjese que yo me recuerdo, hablando de esos casos, yo me recuerdo de un caso hace muchos años en el que una turista japonesa tomaba fotos y la acusaron de robar niños y la asesinaron. Es decir, no puede ser, no puede ser que porque alguien corre la voz de algo, sí, inmediatamente agarren a la gente y simplemente la maten. Eso no es así. Nadie tiene por qué ejecutar a otra persona. Hacer el papel de juez cuando ni siquiera sabe cómo aplicar una justicia. Claro, realmente. No son jueces. Para eso están los juzgados, para eso está el Ministerio Público y para eso está la policía.
Vamos a ir con unos datos también para ampliar sobre este tema que es muy delicado, sinceramente, y que un caso más se registra en nuestro país. Porque la población guatemalteca no solo está atemorizada por la ola de violencia, también ha dado muestras de estar cansada del asedio a los grupos delincuenciales y con estos casos lo vemos. La falta de seguridad ha llevado a que en muchas ocasiones vecinos de colonias o hasta municipios se organicen en grupos o en comités de seguridad. La organización per se no está mal, de hecho, esto se evidencia en este caso donde los pobladores hacen lo correcto en un primer momento, que fue entregarlos a las autoridades competentes, en este caso la Policía Nacional Civil. Lo malo es cuando se quiere suplir las funciones de los cuerpos de seguridad del Estado y se actúa al margen de la ley, como al final sucedió en este caso. Vamos con otros datos, porque la justicia por mano propia no resuelve el problema de la inseguridad y más bien puede llegar a provocar más violencia, incluso una reacción que pueda provocar. El gran problema cuando un ciudadano hace justicia por mano propia es que carga al final de cuentas con las responsabilidades legales que requieren este acto también. Este hecho representa al menos dos problemas. Se sigue alimentando un círculo interminable de violencia y además se arriesga purgar pena de cárcel por dar muerte a otras personas, Claro. porque ahí también se está entonces cometiendo un delito. La organización vecinal debe hacerse, pero a la vez debe ser organizada y coordinada con las autoridades municipales y con las fuerzas de seguridad para que pueda tener el sentido de legalidad. Y fíjese, Sandy, que tanta razón tiene que lo que no están viendo es que primero los entregan, Así es. después, en la segunda fase, hay un grupo o personas que instigan para sacarlos de la cárcel y quemarlos. Y van a llegar a investigar y se va a llegar a saber quiénes fueron. Exactamente. Y se van a iniciar los procesos y en algún momento los van a capturar. Si no los capturan dentro del municipio, los van a capturar en algún momento fuera. Ya ha sucedido. Entonces, no vale la pena que la gente tome la justicia por mano propia. Usted muy bien lo dice. Hay que entender que para eso existe un sistema de justicia. Sí, que se tarda un poco más, correcto. Sí, que hay problemas, correcto. Pero nadie tiene el derecho de asesinar a nadie simple y sencillamente porque cree que ellos son responsables. Y ya para cerrar también este tema, recordemos que están las complicaciones en tema de seguridad por represalias y demás que se puedan tomar, las consecuencias legales para la persona también que incitó o provocó ese linchamiento, pero sobre todo las condenas internacionales en materia de derechos humanos que Guatemala puede tener y que al final no es contra una persona, sino es contra todo el país. Y cuando vienen también las multas o las sentencias ya económicas que se pueden establecer, todos lo vamos a pagar. Entonces hay que pensar en todos los puntos que llevan los linchamientos y de esta forma también, recordemos, no son recomendables. Es mejor confiar en la justicia, tratar de hacer acciones legales al final en seguimiento a estos casos y exigir a las autoridades que hagan su trabajo. Cerramos así este tema y ahora vamos